Shalom a todos y a todas. El día de hoy vamos a discutir un poco acerca de el modelo del primer templo, que se conoce como Templo de Salomón. Eh, Sin embargo, sabemos que sus bases y su preparación previa, antes que el rey Shlomo pusiera mano sobre él, fue hecho por el rey David. Comenzamos. Comenzamos describiendo el monte del templo y sus puertas en el tiempo del primer templo, el primer Bet HaMikdash. El monte sobre el cual el templo estuvo en pie se llama monte del templo, Abait, o monte Moriah, Ar Moriah. La muralla que lo rodea se llama muro del monte del templo. Así se llamó el tiempo del primer templo. El templo estaba en pie sobre una superficie o plataforma grande, la cual lo rodeaba, según lo describe el libro de Melahim Aleph. Esta plataforma tenía una muralla que lo rodeaba con un número de puertas en ella. La puerta este se llamaba la puerta de la asamblea, Sha'ar Mifkad, como lo describe el libro de Nehemia, capítulo 3, verso 31. Esta puerta estaba frente a la calle este, mencionada en el libro de Divrei Hayamim Bet, capítulo 14, verso 4. La puerta norte se llamaba la puerta superior de Benjamín, en la casa del Eterno, como lo escribe el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 2. Los patios de la plataforma dentro de la muralla que rodeaba el patio exterior, había otra muralla la cual rodeaba el patio interior, como lo describe el libro de Melahim Aleph, capítulo 7, verso 12, la cual rodeaba todo el templo. Este patio tenía una serie de puertas: la puerta este, la puerta frontal de la casa del Eterno hacia el este, como lo describe el libro de Ezequiel. Recordemos que la entrada hacia el templo en el eje de este a oeste estaba en el este mismo. La puerta norte era la puerta superior de la casa de Hashem, la puerta que miraba hacia el norte, como lo describe el libro de Melahim Bet, o la nueva puerta del Eterno, como lo describe el libro de Jeremías, llamada también la puerta interior, que da hacia el norte, como lo describe el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 3. La tercera puerta se llamaba la puerta de los mensajeros, como lo describe el libro de Melahim Bet, capítulo 11, verso 19, o la puerta superior del palacio del rey, como lo describe el libro de Divrei Hayamim Bet 23:20, llamada así mismo la tercera entrada que está en la casa del Eterno, lo describe el libro de Jeremías 38:14, y la cuarta puerta era llamada la puerta del sur, como lo describe el libro de Melahim Bet 11:6, o la puerta de la fundación, como lo describe el libro de Divrei Hayamim Bet 23:5. Vemos entonces distintos nombres de acuerdo a los distintos libros del Tanaj, de la Biblia hebrea, para poder describir las puertas que rodeaban el monte, la plataforma del monte del templo. Tenemos entonces el pórtico o el ulam. Es una de las tres partes esenciales del edificio mismo. Es como una especie de la entrada, el que se llama pórtico. Y tenemos también el santuario mismo y el santorum o Kodesh HaKodashim. Los tres juntos son llamados Ejal, el palacio, aunque este nombre solamente se usa para referirse solamente al santuario, al Kodesh, donde estaban la menorá, la mesa, y el Mizbeach HaZahav, el altar de oro donde se quemaba el incienso diariamente. El Ulam sirve como entrada al santuario y al Kodesh HaKodashim. Era la entrada principal de todo el edificio mismo, propiamente dicho, del templo. Era este Ulam, era de 22 amot, que corresponde a unos 14.41 metros, 44 pies, más alto que el resto del suelo del monte del templo. Era bastante alto en el tiempo del primer templo. Hacia el este del Ulam había unos escalones que llevaban hacia el edificio mismo. Los escalones eran 12 escalones que llevaban hasta la entrada del edificio mismo del templo. Sus medidas internas eran
a lo largo de 20 amot, 12 metros, en el eje de norte a sur. Su ancho 10 amot, 6 metros, de este a oeste. Su alto era de 30 amot, 18 metros. El alto, incluyendo los pisos superiores, era de 120 amot, 72 metros, 240 pies. La anchura de sus paredes era de 6 amot, 3.60 metros o 12 pies. En el centro de su pared, donde estaba la puerta del Ulam, la que era 40 amot, 48 metros, 80 pies de alto y 20 amot, 24 metros, 40 pies de ancho. Hiram construyó dos columnas de bronce que fueron esculpidas en una sola, la podemos ver en la imagen. Sin embargo, se dividió en dos columnas. Era una pieza de 35 amot, 21 metros, como lo describe el libro de Divrei Yamim Bet, capítulo 3, verso 15, pero posteriormente fueron divididas y esculpidas, midieron cada uno 18 amot, 10.8 metros, cada una de estas dos columnas de bronce que se ven en la imagen, en la entrada, en lo que se llama el Ulam. 18 amot cada una, 10.8 metros, 36 pies de alto, como lo describe el libro de Melahim Aleph 7.15. Su circunferencia de la columna era de 12 amot, 7.2 metros más o menos, 24 pies. Eran columnas que eran huecas por dentro. Columnas de bronce que tenían una decoración arriba en su parte superior, la cual vamos a describir en unos momentos. El interior de las columnas era hueco, como dijimos, midiendo el grosor del perímetro de la columna 4 pulgadas, 10.16 centímetros, lo describe el libro de Jeremiahu. Ambas columnas fueron puestas como postes para la puerta del Ulam. La columna de la derecha se llamaba Yahin y la columna de la izquierda se llamaba Boaz. Sobre cada columna había una decoración de lirios de 5 amot, de 6 metros cada decoración. Estaba en su parte superior de cada una de estas columnas, ubicadas en el Ulam, en la entrada del edificio mismo del templo. Estaban rodeados de una malla metálica con vallas de palmera hechas de cobre tejidas alrededor. Esta estructura protegía a los lirios junto a 200 granadas, divididas en dos hileras que colgaban sobre ella, como lo describe el libro de Melahim Aleph y el libro de Divrei Yamim Bet. El santuario o el Kodesh, lo que se llama generalmente el Hal también, el interior del edificio mismo del templo, entre el Ulam y el Kodesh, Kodashim se llamaba Hal o Kodesh. Sus paredes internas eran de madera de cedro y en su superficie estaban cubiertas de oro y adornadas con botones y formas de flores. El piso del santuario estaba cubierto de madera de ciprés, cubierta también por oro en el piso del santuario. Sus medidas internas de este lugar, su largo en el eje de este a oeste, 40 amot, 24 metros, su ancho de norte a sur, 20 amot, 12 metros, el alto, 30 amot, 18 metros, la anchura de sus paredes de 6 amot, 3.6 metros, en medio de su pared este, hacia el Ulam, o sea, hacia el este, estaba la puerta del santuario. El alto de la puerta de 20 amot, 12 metros, y el ancho de la misma 10 amot, 6 metros. La puerta estaba compuesta de 4 partes, 2 de ellas abrían hacia el santuario, o sea, hacia adentro, y 2 de ellas abrían hacia afuera, o sea, hacia el este, cubriendo así las paredes de la entrada. 2 puertas eran de madera de olivo y 2 de maderas de ciprés. Estaban recubiertas de oro con decoraciones de querubines y dátiles y formas de flores. Cerca del techo, sobre la galería, rodeando la misma, las cuales eran estrechas por dentro y anchas por fuera, como lo dice el libro de Melahim Aleph, que en el techo, sobre la galería y rodeando la misma, habían ventanas que eran estrechas por dentro y anchas por fuera para que en vez de que entrara luz al templo, saliera luz y espiritualidad del mismo. Ese era cómo esto funcionaba. El Kodesh HaKodashim, también llamado el Devir, el lugar más sagrado del templo y de todo el mundo, llamado también el Devir, donde estaban el arca del pacto y los querubines,
Sus paredes eran de madera de cedro, recubiertas de oro, con decoraciones de botones y flores. Su piso era de madera de ciprés, recubierto por oro. Sus medidas internas eran su largo de 20 amot, 12 metros, su ancho de 20 amot, 12 metros, y anchura de su pared era de 1 amá, 0.6 metros, y la anchura de sus demás paredes eran de 6 amot, 3.6 metros. Solo la pared que dividía dentro del santuario entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim era una pared más delgada de 1 amá, donde había también una cortina que era doble que dividía el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Su entrada tenía 4 puertas, 2 de ellas abrían hacia el Kodesh HaKodashim y 2 hacia afuera, cubriendo las paredes de su entrada. 2 puertas eran de madera de olivo y 2 de madera de ciprés. Estaban cubiertas de oro con decoraciones de querubines, dátiles y flores, como lo dice el libro de Melahim Aleph 6.2. Las galerías, las recámaras, las que se llaman en el templo del primer templo Yetzigim, en el templo del segundo templo se llamaban Ta'im o celdas. Alrededor de la pared norte, sur y este del santuario y del Kodesh HaKodashim había galerías cuyo propósito era el de almacenar los tesoros y los utensilios del templo. La cantidad de galerías, las de la pared norte eran 15, las de la pared sur eran 15 y galerías de la pared occidental eran solamente 8, eran menos, con un total de 38 galerías por todo en el edificio. Las galerías estaban en 3 niveles dentro del edificio. Los niveles en la parte norte y sur tenían 5 compartimientos en cada nivel, y en la parte occidental tenían 3 compartimientos en su nivel inferior y medio y 2 compartimientos en su nivel superior. La entrada hacia las galerías estaba en la parte sur. Para acceder a los depósitos superiores había que subir por medio de una escalera en espiral con un pilar de piedra que había en medio, como lo describe el libro de Melahim Aleph 6.8. Las recámaras eran llamadas Lulim. En el tiempo del segundo templo eran llamadas Ta'im o celdas, y en vez de las escaleras hubo una rampa que se llamaba Mesibá. Las medidas de las galerías situadas en el norte y sur, en su longitud, en su eje este a oeste, en el nivel más bajo inferior era de 5 amot, de 3 metros. Las del nivel medio eran de 6 amot, 3.6 metros. Y las del nivel superior eran de 7 amot, 4.2 metros. Su anchura en el eje norte a sur era de 6 amot, 3.6 metros. Su altura era de 5 amot, 3 metros. Las medidas de las galerías situadas en el oeste, dijimos que solo eran 8 a lo largo de las mismas. En el eje de este a oeste eran de 6 amot, 3.6 metros. Su anchura en el eje norte a sur, en el nivel más inferior, era de 5 amot. Las del nivel intermedio eran de 6 amot. Y las del nivel superior eran de 7 amot, 4.2 metros. Su altura era de 5 amot, o sea, de 3 metros. En este modelo de construcción, en que los niveles inferiores eran más estrechos que los niveles superiores, era porque las paredes tenían una inclinación hacia afuera y fueron construidas con niveles en su interior. Para que los postes que soportaran las galerías descansaran en las protrusiones que tenía cada nivel y que no fuera en la pared misma donde descansaran los postes. Este fue el modelo que se hizo con respecto al primer templo. La pared de las galerías era de 5 amot, 3 metros y en su grosor, y su largo en el eje este-oeste era de 84 amot, 50.4 metros, y su ancho en el eje norte-sur era de 54 amot, 32.4 metros. Largo y ancho del primer templo, tenemos entonces su largo en el eje de este a oeste era de 100 amot, de 60 metros. Su anchura en el eje norte a sur era de 54 amot, 32.4 metros. Y el grosor de la pared este del Ulam era de 6 amot, 3.6 metros. El largo del Ulam era de 10 amot, 6 metros.
y el grosor de la pared este del santuario era de 6 amot, 3.6 metros. El largo del santuario era de 40 amot, 24 metros. Santuario o Kodesh, como dijimos anteriormente. El grosor de la pared este del Kodesh Kodeshim era de una amá, lo habíamos mencionado, y el largo del Kodesh Kodeshim era un cuadrado de 20 por 20. El grosor de la pared este del Kodesh Kodeshim era de 6 amot, 3.6 metros. El ancho de la galería misma era de 6 amot, 3.6 metros. El ancho de la pared de la galería era de 5 amot, 3 metros, haciendo un total de 100 amot, 60 metros, como dijimos, toda la casa, el edificio mismo del primer templo. El grosor de la pared norte de la galería era de 5 amot, 3 metros. El ancho de las galerías en el norte era de 6 amot. El grosor de la pared norte del santuario era de 6 amot. El ancho del santuario era de 20 amot, 12 metros. El grosor de la pared sur del santuario era de 6 amot, 3.6 metros. El ancho de las galerías en el sur era de 6 amot, 3.6 metros. El grosor de la pared sur de la galería era de 5 amot, 3 metros, haciendo un total de 54 amot, 32.4 metros con respecto a estas medidas. Los querubines en el piso del Kodesh HaKodashim, que era un cuadrado de 20 por 20 amot, hacía un área de 144 metros cuadrados. Fueron puestos dos querubines hechos de madera de olivo y cubiertos por oro. Y estaban parados sobre sus pies, con sus rostros viendo hacia adentro, o sea, viendo hacia el arca del pacto que estaba allí en el Kodesh Kodashim, según lo dice el libro de Divrei Ayamim, Bet, capítulo 3, verso 14. El alto de un querubín era de 10 amot, de 6 metros, y el alto del otro también era lo mismo. Un querubín se situaba hacia el norte de la arca y el otro querubín hacia el sur, acompañándola por ambos lados, hacia el norte y hacia el sur, y cubriendo al arca del pacto misma. El ala del querubín era de 5 amot y el ala del otro lado era de 5 amot. Había 10 amot entre un ala y otra, como lo describe el libro de Melahim Aleph 6.24. El extremo de un ala de un querubín tocaba la pared norte del Kodesh Kodashim y el ala del otro tocaba la pared sur del mismo. Y sus otras alas hacían una especie de cobertura para el arca del pacto. O sea que con un ala cubrían el arca y la otra ala se extendía hacia la pared que estaba debajo de las mismas, el arca del pacto, como describimos. El largo de las 4 alas, si estuvieran extendidas, era de 20 amot y llenaban todo el espacio físico del Kodesh HaKodashim, sin contar siquiera el cuerpo de los querubines, tampoco ni siquiera contar tomando en cuenta el arca del pacto. Era considerado, como podemos ver, que como algo que medía, que tenía una medida como el espacio del Kodesh HaKodashim, y todavía había más que los dos querubines ahí. Había el arca del pacto con todo el contenido de la misma. Como eso físicamente cabía ahí, dicen los sabios, era un milagro que todos tuvieron espacio en el Kodesh HaKodashim, como lo dice la Gemara en el Tratado de Bava Batra 99, cara A. El altar externo o Mizbeach HaNehoshet en el tiempo del Mishkan, Mizbeach HaOlah, el altar de la Olah, el altar externo, conocido como altar de bronce en el tiempo del Mishkan, o altar de piedra en tiempos del templo, era de 20 amot, 12 metros, 40 pies. Su anchura y altura era de 10 amot o de 6 metros. Todos sus utensilios con los que se servía en el mismo eran de bronce. Adicionalmente a esto, Hiram hizo las cacerolas, los cubiertos, los cucharones y los demás utensilios de bronce, los que en apariencia y brillo se asemejaban al oro. Todo lo que se trabajaba, con lo que se trabajaba en el altar era pues de bronce, de Nehoshet, y el altar mismo en el tiempo del Mishkan también era de Nehoshet, de cobre, que es la misma raíz en hebreo para describir la palabra Nahash, que significa serpiente.
como dándonos el remes, la alusión de que el tikkun de la serpiente, el templo con el trabajo en el altar ayudaba a reparar, nos ayuda a reparar el mundo y el tikkun de la serpiente. La piscina o fuente de bronce, Ayam Shel Shelomo, dice el libro, dice el Tanaj, la Biblia hebrea, fabricó la gran fuente de cobre fundido de 10 amot de borde a borde, redondo su contorno, de 5 amot su altura, y un hilo de 30 codos la rodeaba alrededor. Figuras de toros había debajo de ellas, por los 4 lados alrededor la rodeaban, 10 amot de cada lado rodeaban a la gran fuente alrededor. 2 filas de toros fundidos con su fundición. Estaba apoyada sobre 12 toros, 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el oeste, 3 miraban hacia el sur y 3 miraban hacia el este, justamente como las tribus de Israel que viajaban y acampaban en el desierto en grupos de 3 hacia las 4 direcciones, hacia los 4 puntos cardinales, norte, sureste y oeste, y la fuente estaba sobre ellos por encima de estos 12 toros. Todas sus partes traseras de los toros estaban viendo hacia adentro, las cuales no se miraban por fuera. Su espesor de la fuente era de un tefaj y su borde era como la obra del borde de una copa con figura o decoración de flor de lirio. 3000 batim contenía. Esto nos relata el libro de Divrei Hayamim, el segundo libro, la segunda división de este libro, capítulo 4, los versos de 2 al 6. Era llamada piscina fuente por su tamaño. Estaba situada en la Azara, en el patio externo de los Kohanim, al sureste del santuario. Su propósito era para que los Kohanim se lavaran de su agua, para purificación ritual. Siempre antes de ascender al altar, los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies. Su altura era de 5 amot, de 6 metros. En su porción inferior, en sus 3 amot inferiores, era de forma cuadrada. Su interior era de 10 por 10 amot. Y sus 2 amot superiores eran de forma circular. Lo trae el tratado en la Gemara en Eruvim 14 Karavé, siendo el diámetro interno de 10 amot. El grosor de su base y paredes inferiores era de 1 pulgada. La capacidad de la fuente era de 150 veces más la cantidad mínima requerida para un Big B normal, o sea, 100 metros cúbicos de agua. Esto podría haber contenido unos 20.000 galones de agua. La fuente tenía como soporte un mástil en su centro del diámetro de una ma, hecha como una trenza de 10 hilos. A los pies de cada toro habían agujeros del tamaño de una granada para evitar que se impurificaran, lo que le daba a los toros acceso a una fuente de agua que había debajo de ellos. Hay agua debajo del monte del templo, esto lo sabemos, del Tanaj y la tradición, de la cual se llamaba la fuente, el Yam Shel Shelomo, la fuente del rey Shelomo. El rey Ahaz, uno de los reyes de Yehudá, removió a los toros, se hizo posar la fuente sobre un piso de madera, lo relata el libro de Melahim Bet. Y hacia el final del periodo del primer templo, los caldeos, los babilonios, pidieron la fuente para hacer uso de su bronce, llevándosela a Babilonia. Lo relata el libro de Melahim Bet 25:13 y el libro de Yirmiyahu, capítulo 52, verso 17. Vamos a hablar un poco de los vagones, ya casi para terminar, o carritos, las mejonot. Hubo 10 carritos de forma cuadrada, hechos de bronce, para sostener lavatorios en los cuales los sacerdotes podían lavar sus manos y pies. Su largo y ancho era de 4 amot, 2.4 metros, y su alto era de 3 amot, 1.8 metros. Tenían figuras de relieve en su superficie, en cada esquina tenían columnas de forma cuadrada y los 4 lados estaban encajados, cada uno entre 2 columnas. Cada lado se dividía en 3 secciones, de arriba a abajo, y había figuras o decoraciones de leones, de toros o águilas en su relieve. De igual forma, las columnas tenían relieves similares a los de los lados. Los carritos se movían sobre 4 ruedas con ejes y un marco de 1,5 de amá, 90 centímetros de diámetro. De las esquinas superiores se extendían formas de manos que sostenían
sostenían una cadena trenzada que rodeaba el fondo de un lavatorio. El lavatorio mismo se posaba sobre estas palmas de diferentes animales, águilas, leones, sobre relieves que estaban artísticamente hechos, que se asemejaban a un animal real. Importante mencionar acá que la figura de estos animales y este simbolismo representan también a las tribus de Israel. Las águilas, tenemos que el águila se compara a la tribu de Dan, que viaja hacia el norte con Asher y con Naftali. Los leones también se comparan a la tribu de Dan, sin embargo, generalmente se le compara a la tribu de Yehudá. Recordemos también que la tribu de Gad también fue comparada a un laví, a un león adulto. Y los toros, el toro es el simbolismo que se utiliza para simbolizar a la tribu de Yosef, a Tzadik. Y la cara del hombre, el rostro de un hombre, de Jacob Avino, el patriarca Jacob, para representar a Reuben, el primogénito de Israel, del cual vienen todas las demás, todo el simbolismo proviene de ahí, ya que de Reubén salieron todas las coronas en Israel, la corona del sacerdocio para la tribu de Leví, la familia de Aarón a Cohen, la corona de la primogenitura que se la dieron a Yosef Atzedik, y la corona del Malhut, el reinado que se le dieron a Yehudá. Sin embargo, Reubén, el mejor, el primogénito de las tribus de Israel, representa la raíz y la fuente de todo eso. También había relieves de madera, de palmera. Flavio Josefo lo describe en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 8. Se hicieron 10 lavatorios, uno para cada carrito, cada uno con una capacidad de 2000 galones, un metro cúbico. Su altura era de 4 amot, 2.4 metros, y este era asimismo el diámetro de sus bordes. 5 lavatorios y sus carritos correspondientes estaban situados al norte del santuario y 5 hacia el sur, donde estaba la fuente que describimos anteriormente con los 12 toros, y la fuente que se llamaba Yam Shel Shlomo, el mar del rey Shlomo. Ya para terminar, la fuente servía para que los Kohanim lavaran sus manos y pies antes de ascender al altar, como dijimos. Los lavatorios fueron hechos para enjuagar los miembros y los órganos internos de las ofrendas, lo trae el libro de Divrei Yamim. Además hubo muchos mikvaot, lugares para inmersión ritual, en el patio interior y exterior del templo para poder sumergirse antes de entrar a lugares con mayor santidad en el templo. Cada vez que vamos ascendiendo en el templo, en santidad, en lugar en Kedushá, necesitamos también de Tahara, de pureza, y esto se lograba además del ritual de la vaca roja y sus cenizas que nos purifican de contaminación ritual de impureza por muerto. También adicionalmente nos purificamos de otras impurezas sumergiéndonos en una fuente de agua natural que se llama mikve, y de esta manera por lo cual había muchos mikvaot, muchos mikve en el templo, y también subiendo hacia el monte del templo y en Jerusalén, para poder purificarnos continuamente y poder entrar y estar en un estado de pureza ritual en el lugar más sagrado del mundo.